Hola, buenas tardes todos y todas. Gracias Hola, por... secretaria, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, secretaria. Muchas gracias a todos y todas por interesarse en estos temas del apoyo desde el lado de la ciencia a la pandemia tan tremenda que tenemos. Evidentemente, mientras no tengamos una vacuna, tenemos que seguir atentos a cómo se genera el COVID, de cómo se produce el virus y de cómo se contagia. Entonces, una parte muy importante de todo el trabajo que se ha hecho en la ciudad para dar seguimiento de la forma más adecuada a esta epidemia es el de las pruebas de PCR. Entonces, el punto es que hemos estado trabajando con el Instituto el Instituto Nacional de Ciencias Genómicas, también con el INER y con Nutrición, que son los que más en la ciudad, en el lado del gobierno federal, están llevando estas pruebas. Y nosotros hicimos un proyecto desde la SECTEI, particularmente con ellos, con estos tres institutos nacionales, pero también con la UNAM. La UNAM nos ayuda, ellos producen el medio de transporte en el que se tienen que colectar los virus para llevarlos a estos institutos y a otros para que se hagan las pruebas. Quisiera explicarles muy brevemente en qué consiste la prueba, porque me importa que todos entendamos la importancia que tiene este tipo de pruebas. El protocolo de Berlín, así se llama la forma en la que aquí trabajamos con la identificación de estos virus, fue desarrollado en Alemania, como su nombre lo indica, y establece que estas pruebas, que se llaman PCR, por sus siglas en inglés, que es la reacción en cadena de la polimerasa, en tiempo real, se reconoce como la prueba estándar internacional. La OMS la ha determinado así y se le llama incluso, en términos más coloquiales, la prueba de oro, porque puede detectar los genes en este caso de COVID-19. Entonces, la SECTEI, que me honro en presidir, y CEDESA, recibimos la instrucción de la doctora Sheinbaum, de nuestra jefa de gobierno, de que nos encargáramos de hacer este tipo de estudios, este tipo de participación en todo el seguimiento de la pandemia. Y entonces, con los institutos que he mencionado, tenemos ya hemos hecho más de 40,000 pruebas y podemos llegar en una primera etapa hasta 110,000 pruebas de PCR. Estamos también coordinados con el CINVESTAB, con el Instituto Politécnico Nacional, por supuesto con el INDRE, que es quien autoriza este tipo de pruebas, y también el INDRE realiza un número importante de pruebas, además el INER, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el ISSSTE. Todos nosotros realizamos pruebas y estamos coordinados. ¿En qué consiste la prueba? Es una técnica de diagnóstico molecular que consiste en la amplificación y detección de los genes del virus a través de la reacción que ya mencioné de la cadena de la polimerasa, una enzima capaz de replicar los genes, sean de DNA o sean de RNA. El SARS-CoV-2, el virus que produce la COVID-19, es un virus de RNA. Aquí se extrae a través de solventes que rompen las membranas de grasa, que también esa membrana ha sido muy mencionada porque es muy importante para entender por qué el agua y el jabón, como soluciones de alcohol, destruyen al virus. Precisamente esa membrana de grasa separa el material genético del resto de los componentes del virus. Una vez que se extrae este RN viral, se convierte en DNA. Se duplica, digamos. Las secuencias molde de la prueba se unen a las del virus y la polimerasa inicia la síntesis de múltiples copias de los genes virales. Esta prueba se llama precisamente la prueba de oro, que es la prueba internacional por excelencia, que todos reconocemos como la más importante que hay todavía. Es muy específica y altamente sensible, pues detecta el número de secuencias amplificadas que corresponden al genoma del virus. Aquí tenemos esta imagen que hicimos para que ustedes la vean.
Para detectar a las personas que estuvieron enfermas con fines de vigilancia epidemiológica, se precisan otros métodos. Es decir, cuando ya la gente tuvo este virus en su cuerpo, ya se desarrollaron reacciones inmunológicas que se pueden detectar por otras pruebas. Esto sería, en síntesis, esa técnica. Decía ya, por la precisión y además junto con los diagnósticos clínicos que también hacen directamente los médicos y médicas, coadyuva a orientar las medidas de salud pública para contener la propagación del virus. De ese nivel es la importancia de detectar quiénes son las personas portadoras de este virus. Porque además, como ya hemos oído mucho, también hay personas que son asintomáticas y que sin embargo portan el virus y pueden contagiar. Es muy importante señalar que esto ha sido parte de la política de seguimiento en la ciudad de la epidemia y que va a continuar haciéndose mientras sean necesarias estas pruebas. Ya dije, mientras no haya vacuna, tenemos que estar pendiente de este y evidentemente de otros virus. Pero este tipo de investigación profundiza el conocimiento del virus y de la enfermedad que produce. Me gustaría ver si quisieran agregar algo los doctores que me acompañan, el doctor Luis Herrera, que es director del INMEGEN, del Instituto Nacional de Ciencias Genómicas, y el doctor Kersenovich, el doctor David Kersenovich, es el director del Instituto Nacional de la Nutrición. Entonces, quisiera ver si ellos quisieran agregar algo para que pasemos a las preguntas. Yo creo que lo más importante que tenemos que comentarles es que hemos sido los encargados, junto con los demás institutos que mencioné, de dar seguimiento a este virus, de cómo se está replicando, de quiénes lo tienen a través de esta prueba. Esta es la presentación del doctor Kersenovich. El doctor Kersenovich, no veo si ha pedido la palabra. David, no, doctor, ¿quieres con mucho decir algo? Gusto. ¿Quieres agregar algo? Sí, bueno, yo creo que la presentación que acaba de hacer la doctora Ruiz es muy clara de lo que es el PCR, y lo que se puede leer entre líneas es que es la mejor prueba diagnóstica que tenemos para determinar que una persona está contagiada con el virus. Si una persona resulta positiva en el PCR, no hay la menor duda de que esa persona tiene la infección y debe entonces proceder clínicamente a su atención. ¿Sí se escucha? Sí. Debe de proceder. Una pantalla que no, a ver. No, pero es que es que mi pantalla era la misma explicación del RNA del PCR, y yo creo que esa quedó muy clara. Dentro de un momento les pasaré una sola diapositiva más, pero lo que sí debe quedar claro es que el PCR es la prueba de diagnóstico más específica que tenemos en la actualidad. El segundo punto, que también lo mencionó la doctora Rosaura, pero a mí me gustaría enfatizar, es que el protocolo de Berlín al que hace mención es una prueba que se puede montar con los reactivos específicos. Lo único que se necesita es tener el equipo de biología molecular que permita llevar a cabo la prueba. Y entonces es una prueba que resulta ser más económica para la determinación del PCR, y es probablemente la prueba más específica que tenemos para la determinación. Lo que también quisiera mencionar es que el número de pruebas que estamos realizando es muy significativo, y probablemente son de los sitios de la Ciudad de México de los que más pruebas de PCR se están realizando. Si quieres, Rosaura, puedo pasar una diapositiva, a ver, pero aquí me dice que no puedo compartir la pantalla.
Ahora tenemos aquí la diapositiva de tus resultados, entonces, ¿no? así, si me pueden pasar la diapositiva de los resultados. A Ahí ver, está, esa es. y quizá me gustaría regresar una diapositiva antes, si puedo, porque lo más importante dentro de lo que también señaló la doctora Ruiz hace unos momentos, es que esta prueba permite detectar los distintos genes que están involucrados con la infección por el SARS-CoV-2. Entonces, permite identificar los distintos componentes como la proteína E, la proteína N y la polimerasa específicamente, que es la que tiene que ver con la replicación del virus. Y en la siguiente diapositiva está aquí el número de pruebas que hemos realizado. El número total de pruebas que hemos realizado en el instituto junto con la Ciudad de México, con el gobierno de la Ciudad de México, son 28,434 pruebas, de las cuales 22,205 provienen de centros de salud y 6,029 son de personas que acuden al propio instituto. Esto no es el total de pruebas que está haciendo la Ciudad de México, pero sí el total de pruebas que estamos viendo de la Ciudad de México en el instituto. Y aquí pueden ver en el extremo de la derecha que el número de casos positivos es alrededor del 38,9%. Eso quiere decir que esas 11,084 personas han sido diagnosticadas con virus SARS-CoV-2 y que por lo tanto son enfermas que están infectadas. Y pueden ver que el porcentaje de detección en los centros de salud, que es de 39,6, y el de los que vienen a nutrición es de 37,9. Es muy semejante y eso hace que el promedio sea de 38,9%. Y eso es muy significativo porque nos ayuda a detectar a las personas y poder seguir las distintas políticas de atención, ya sea o en su domicilio o en centros de hospitalización para poderle dar seguimiento. Pero la importancia es el porcentaje de casos que se detectan con este PCR. Y creo que esa es la relevancia del PCR y del esfuerzo que está haciendo la Ciudad de México para tratar de encontrar el mayor número de pacientes posible. Hay que decir que un buen grupo de ellos son asintomáticos, otros tienen síntomas, etc. Esos serían mis comentarios. Gracias. El doctor Luis Herrera, director del INMEGEN, ¿quiere decir algo, por favor? Bueno, yo nada más quiero agregar la explicación que dieron ustedes dos es clarísima. A mí me gustaría mencionar dos puntos. Primero, el INMEGEN se incorporó en este esfuerzo hace alrededor de 1 mes y medio. Tuvimos que reconvertimos todo un laboratorio que antes se dedicaba exclusivamente a la secuenciación para poder llevar a cabo estas pruebas, todo gracias al apoyo que tuvimos por parte de SECTEI y también en una muy buena medida al apoyo que la Cancillería nos ha dado para que podamos tener insumos de forma pues muy fluida. Nosotros, este instituto, tradicionalmente se dedicaba exclusivamente a la investigación básica. Creo que este ha sido uno de los primeros casos de éxito de aplicación de ese conocimiento en algo muy tangible de beneficio hacia la comunidad, específicamente hablando hacia la comunidad de la Ciudad de México. Nosotros, comparados con el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la Nutrición, tenemos alrededor de 10,000 pruebas que se han realizado
para muestras que vienen de distintas jurisdicciones sanitarias de Ciudad de México y alrededor de otras 2,000 muestras que vienen de distintos hospitales e institutos nacionales de salud que no tienen una infraestructura tan adecuada para llevar a cabo estas pruebas. De manera que a la fecha hemos realizado también alrededor de unas 12,000 muestras. De ellas tenemos porcentajes muy semejantes a los que acaba de presentar el doctor Kersenovich. Alrededor del 40% de ellas han resultado positivas. En el caso de los hospitales, la mayoría de las muestras provienen de gente sintomática, aunque también nos han enviado muestras de personas asintomáticas. Entonces, si vemos el grado de participación de estas dos instituciones, el INEGEN y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la Nutrición, pues creo que en total llevamos casi las 30,000, más de 30,000 pruebas entre ambos, que se han dedicado exclusivamente a Ciudad de México. En esta primera fase del proyecto nos habíamos comprometido a 50,000, pero como bien lo mencionó la doctora Rosaura, se expandió ante la necesidad que se tiene hacia 110,000. Entonces, bueno, el instituto seguirá colaborando en este esfuerzo junto con la UNAM, que también ha estado participando pues de forma muy precisa, elaborando los medios que se necesitan para transportar las muestras. Entonces, pues bueno, ese es mi comentario, ya todo lo demás lo dijeron mis dos colegas. Pues entonces ahora abriríamos a las preguntas de ustedes, por favor. También quisiera aclarar que evidentemente la UNAM participa también haciendo pruebas y mencioné simplemente a la UNAM, pero hay en general, pero hay particularmente la Facultad de Medicina, la Facultad de Química, nos colaboran en este proyecto. Tenemos colaboración con la UNAM en muchos proyectos que tienen que ver con COVID. En este en particular participan sobre todo medicina, pero se va a incorporar también biomédicas, veterinaria, en fin, todas las entidades de la UNAM que hacen pruebas estarán coordinándose con nosotros. Gracias. Tienen la palabra. Si nos quieren preguntar algo, por favor. Ella se puede quedar en 1,600. Perdón, ¿quién? Ahí está la lista. A ver, ¿en este orden? Sí, en este orden. Perdón. Rocío González de La Jornada. Sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Sí, primero y preguntarles, mencionan que es una de las pruebas más efectivas y también las más económicas, saber cuál es el costo de estas pruebas y también conocer exactamente cuál es la participación ahí del gobierno en estas pruebas. ¿Es el pago de los recursos? Y exactamente qué hace el Instituto de Ciencias Genómicas y el de Nutrición. A ver, el costo se ha calculado aproximadamente entre todos los insumos que se requieren en 600 pesos por prueba. Más o menos me podrá corregir alguno de los doctores que son los expertos en el tema, pero alrededor de eso. De manera que sí es la prueba más efectiva y también por su costo la menos cara. ¿Qué hacen los institutos? Pues ellos tienen en sus instalaciones, tienen esta infraestructura que requiere, estos equipos que son muy complejos para poder aplicar la prueba y detectar si están ahí los genes de los virus, que como ya señalamos, al reconocer que están los genes del virus, por eso la prueba es la más eficiente, porque si están los genes, está el virus, ¿no? Y ese es el objetivo de la prueba.
¿Qué hacen ellos? Exactamente eso, revisar las muestras que les manda la Secretaría de Salud de la ciudad, SEDESA, y les mandan de sus pacientes, de todos los hospitales de la ciudad, y también hacemos muestras en otros lugares, no solamente en hospitales, en centros de salud, o tenemos algunos equipos en lugares particulares como la SEDA, por ejemplo, y estamos poniendo lugares de muestreo en otras instalaciones. ¿Qué hacen ellos? Pues aparte en el caso de nutrición, dar seguimiento a sus propios pacientes, el hacer la prueba de los pacientes del resto de hospitales que dependen directamente del gobierno de la ciudad, hacer las pruebas ellos. Eso es lo que hacen. Tal vez se me fue alguna pregunta, Rocío. A ver, ¿puedo añadir un comentario? Sí, ¿Cuántos recursos? Claro que sí. No, a ver, doctor Kersenovich. A ver, yo voy a lo que tiene que ver con qué hacemos. Creo que la parte importante es tener la infraestructura de los laboratorios. La tenemos ya, igual que la tiene el IMEGEN, en lo que se refiere a equipos que permiten separar el RNA y que después permiten medir la transformación a DNA y las copias. Entonces, muy importante tener la infraestructura del laboratorio. La segunda cosa que es igual de importante es tener personal de laboratorio especializado que sepa cómo llevar a cabo con seguridad la prueba. En nuestro caso, en el instituto, tenemos laboratorios de bioseguridad BCL2 y BCL3 que permite que el procesamiento de la prueba se pueda hacer en forma segura, evitando tener la contaminación de cualquier persona que esté realizando la prueba. Y por último, me gustaría mencionar que la Ciudad de México ha tenido a bien instalar una plataforma de tal manera que a través de esa plataforma se pueden informar los resultados a la mayor brevedad posible a las distintas jurisdicciones y generalmente en un proceso que es de menos de 24 horas, que permite entonces poder actuar en forma expedita. Eso es lo que hacemos en los institutos. Sí, gracias. Sí, ¿cuántos recursos está destinando la Secretaría de Educación para estas pruebas? Y ¿cuál sería el costo si no se hiciera con este convenio con el que están haciendo con ambos institutos? Mira, no es fácil calcular el costo porque evidentemente el trabajo de los institutos directamente no nos cuesta a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. Las pruebas, nosotros sí compramos los insumos, nosotros coordinamos el proyecto porque tiene que ser coordinado entre la Secretaría de Salud y los institutos que participan, más las demás instituciones como la UNAM, y la aportación que más o menos yo podría decir con todas las pruebas que ya se compraron y que se están adquiriendo son aproximadamente 65 millones de pesos, pero yo diría que es una parte, pues no se considera lo que está produciendo la UNAM, porque producen el medio de transporte que también cuesta pues más o menos como 90 pesos cada tubito, con el contenido que requiere para transportar el virus. Además, el trabajo de todos los investigadores de IMEGEN y de nutrición, de la propia UNAM, etcétera. Realmente, pues es una inversión muy importante que no puedo cuantificar, excepto lo que ha aportado esta Secretaría, pero también la Secretaría de Salud también ha aportado al desarrollo para poder tomar las muestras. Tomar las muestras tiene todo un mecanismo muy importante porque la gente tiene que estar protegida, la gente que va a tomar la muestra, hay que también prepararla, hay que protegerla, etcétera. O sea, realmente es importante la inversión, pero yo quisiera señalar que esto permite la prevención. Eso es un punto muy importante que yo le asignaría a esta prueba. Además de checar que una persona realmente tiene o no COVID, porque ya dije, si están los genes, tiene COVID,
Además de esto, podemos detectar a los contactos de estas personas, a los que no son sintomáticos, que ellos ni siquiera saben que tienen esta infección, y que les podemos avisar de que están contagiados y que no deben, de que tienen que seguir medidas de precaución, como ya sabemos, aparte del lavado de manos, del uso de cubrebocas, etcétera, el aislamiento, la separación de otras personas a las que pudieran contagiar. Entonces, esto, valorarlo es muy difícil, pero me parece que la parte fundamental es esta. Y como decía, se ha estado utilizando esta prueba en el manejo de la epidemia, pero también va a ser muy importante en este regreso a lo que le llamamos la nueva normalidad. Tenemos que seguir teniendo pruebas para seguir detectando personas portadoras y seguir conectando también a los contactos que han tenido estas personas para darle seguimiento ya médico, ¿no? Comentaba la doctora Sheinbaum que iba a haber como una especie de pruebas masivas. ¿Nos podrían como ampliar exactamente cómo va a operar esto? Bueno, yo entiendo que la doctora Sheinbaum mañana va a explicar todo el mecanismo que estamos siguiendo, todo un proceso para poder determinar en dónde se pueden reactivar algún tipo de acciones, algún tipo de actividades, y esta prueba será parte de todo el diseño, es parte ya de todo el diseño que se está haciendo para lograr la reactivación, y con un cierto nivel de seguridad, ¿no? De decir, en este lugar no hay, si revisamos algunas poblaciones, algunos grupos, podemos decir aquí no hay este virus, o si lo hay. En fin, es importante el papel que va a seguir esta prueba, no solo en este momento, sino en la reactivación. Gracias, doctora. Gracias. Ahora estaría Dalila Sarabia, de Reforma. Estoy yo de Reforma, doctora Víctor Juárez. Perfecto, Víctor. Sí, quería preguntar dos cosas. La primera es, estos 110,000, mencionaron 110,000 sería la capacidad completa de hacer pruebas, pero o son las que se han hecho hasta ahora, dicen 30 y tantos mil. Son 110,000 entonces en el plazo de los próximos meses. Y por otro lado, el número entonces concreto de puntos donde se reciben las muestras en la ciudad, de los centros hospitalarios, clínicas y en la SEDA también mencionó. Y preguntar entonces, la adquisición que hacen es los insumos para tomar las pruebas, las muestras, mientras que las pruebas son un proceso que se hace con el equipo que ya tiene los institutos. Preguntar a los institutos cuál es este tipo de equipo que se utiliza y con cuántos cuentan para hacer las pruebas. A ver, eso lo pueden contestar el doctor Kersenovich y el doctor Herrera, por favor. ¿Los equipos que tienen ustedes? Bueno, el INMEGEN cuenta con equipos para la extracción, que son robots. Pues lo que hacen es tomar las muestras y a partir de ahí obtener ácidos nucleicos, en este caso el RNA. Nosotros contamos con 2 robots que pueden manejar simultáneamente en cada una de las corridas 96 muestras en un tiempo aproximado, son entre 1 hora y media más o menos, 1 hora y media, 2 horas, dependiendo de que todo vaya fluyendo muy bien. Nosotros contamos con 2 y de ahí el siguiente paso es la detección. Esta primera parte es solo para extraer el material genético. Lo que sigue es hacer la retrotranscripción y la detección mediante PCR de tiempo real. En el instituto nosotros contamos con 7 tiempos reales. Cada uno de ellos maneja placas por cada una de las corridas de 24 muestras. Tenemos 2 tiempos reales que tienen adaptados robots, es decir, no necesitan a una persona que esté cambiando la placa que ya se leyó por la que sigue,
sino que se cargan hasta 10 placas en el mismo momento y el robot solito las va cambiando. Y otros que no son automatizados, son manuales, pero básicamente hacen el mismo trabajo. Entonces, son los equipos más grandes que se requieren para hacer este tipo de pruebas. Ok, entonces son 200 muestras que se pueden extraer simultáneamente en el lapso de 1 hora y media, y luego el otro proceso, ¿cuánto dura? El otro proceso dura 2 horas más o menos por placa. En una jornada de, vamos a llamarla de 8 horas, se pueden procesar en extracción alrededor de 5 placas de extracción, y en detección se pueden procesar alrededor de unas 4 a 6 placas, dependiendo también del qué tan rápido se estén intercambiando las placas en los PCRs manuales. La limitante aquí no es tanto el tener corriendo, o sea, los aparatos necesitan de operadores, y esta gente que está, sobre todo en el proceso de extracción, que es donde se manejan las muestras que potencialmente pueden ser contagiosas, no pueden estar más de 4 horas seguidas haciendo ese procedimiento. Entonces, son jornadas de 4 horas, se interrumpe con un descanso de aproximadamente 1 hora y pueden volver a entrar otras 4 horas. Con eso cubren esta jornada, digamos, de 8 o 9 horas. Esa es la limitante. O sea, porque no puedes sumar así en línea la capacidad de los equipos, dado que existen siempre esos tiempos donde necesariamente interviene un operador. Entonces, al día, con una capacidad como la nuestra y trabajando durante el día y durante la noche, podemos procesar entre 800 y 1000 muestras diarias. Ok, gracias. Entonces, secretaria, lo de las 110,000 es ¿en qué plazo, en qué lapso? Pues yo creo que por lo menos de aquí a octubre tendríamos esa posibilidad. Ahora, si es necesario, compraremos más. Lo que también quisiera aclarar es que no somos los únicos que las hacemos. También el Seguro Social hace pruebas para sus pacientes. El ISSSTE también hace. Y el INDRE, por supuesto, el INDRE también hace muestras para la ciudad. Por eso decía el doctor Kersenovis que el número de muestras que tenemos en la ciudad es significativo y nos da una posibilidad de manejo de la epidemia importante a nivel de otros países, viéndolo como ciudad. ¿Sí? Entonces, mañana se dará a conocer cómo se van a repartir o utilizar bien estos. Bueno, sí, en general, esto va a ser parte de un proceso de seguimiento, porque miren, la epidemia va a seguir y mientras no haya una vacuna, tenemos que tomar todas las medidas que ya dije y todos conocemos perfectamente bien de prevención, y también una evidencia científica de dónde están los virus, pues son estas pruebas. Entonces ya sabemos que están en los hospitales, ya sabemos que también puede haber algunas personas que están en situación que están privadas de la libertad, que también pueden tener y pueden contagiar a otros. Hemos sabido ya de asilos, etcétera. Entonces sabemos que tenemos que tener un control de ciertos lugares y de tener evidencia de dónde tenemos que hacer un énfasis mayor con las pruebas y con otras medidas. Las pruebas son complementarias con una importante cantidad de medidas que tienen que tomarse en el manejo de la nueva normalidad. En la nueva normalidad se incluye al virus, al SARS-CoV-2, como algo constante, que es un producto que surgió de la naturaleza por la evolución propiamente y que nos acompañará hasta que fuéramos capaces de eliminarlo, como hemos eliminado a la viruela, por ejemplo, ¿no? Pero mientras no ocurra esto, pues tenemos que aprender a vivir con este acompañante nuevo y prevenirnos y no contagiarnos. Y ya sabemos muchas medidas que permiten que se evite el contagio, ¿no? Ok, gracias, secretaria, gracias, doctores. Ahora está Enrique Mancilla de Radio Centro.
Enrique Mancilla ya no está. A ver, entonces, Alejandro Piñón. Alejandro Piñón había pedido la palabra. Sí, ¿me escuchan ahí? Sí. Bueno. Hola. A ver, Alejandro Sí. Piñón. Sí, me gustaría preguntarles sobre, hay parte de la declaración que dio la jefa de gobierno es que se empezarían a aplicar prácticamente el doble de las pruebas PCR. Sabemos que son como 657 por cada 100,000 habitantes. ¿En cuánto se estima que vayan a incrementar a partir del 15 de junio? Y si la estrategia sería hacer pruebas PCR y no serológicas, estas pruebas rápidas, porque pues ya han hablado en algunos casos pues de la efectividad de estas pruebas. Y tercero, para la Ciudad de México sí es importante hacer más pruebas, porque el doctor Alomía, el director de epidemiología, decía que el hecho de hacer más pruebas no significaba que íbamos a encontrar más casos o que el nivel de positividad fuera a incrementar. Gracias. Sí, vamos a duplicar el número de pruebas que hemos hecho hasta ahora, pero además yo señalaba en coordinación con otras instituciones que también están haciendo pruebas, como el Seguro Social, el ISSSTE, ya mencioné, el Sinvestaf. Entonces sí, vamos a tener una capacidad mayor como Ciudad de México de coordinarnos para tener los resultados, para saber con qué frecuencia hay en determinadas alcaldías, en determinados lugares, etcétera, o en los hospitales. Las pruebas serológicas son pruebas que tienen que ver con el desarrollo de inmunidad, de manera que es totalmente distinto hablar de esta prueba de PCR, donde se detectan si una persona en ese momento tiene el virus, tiene genes del virus, por lo tanto tiene el SARS-CoV-2, y es otra de las pruebas serológicas. Las pruebas serológicas detectan anticuerpos. Es normal que cuando un agente patógeno penetra a nuestras células, las células responden nuestro organismo responde creando anticuerpos. Y lo que detectan las serológicas son los anticuerpos. Entonces, posterior a la infección que se desarrolla estas partículas de inmunidad, ¿no? Que dan inmunidad. Entonces, son diferentes. Y otra vez, insisto, son complementarias, ¿no? Sí, quizá ahí comentar, como dice la doctora Rosaura, las pruebas de PCR son diagnósticas. Sí. Hacen el diagnóstico de la infección. Las pruebas serológicas lo que miden es la producción de anticuerpos, no tienen una función diagnóstica de la enfermedad. Es muy importante diferenciar, porque cuando se dice vamos a hacer más pruebas, hay que aclarar si son pruebas diagnósticas o son pruebas de seguimiento de inmunidad. Sí. Y bueno, nada más puntualizar si tiene el dato de en cuánto incrementarían las pruebas a partir del 15 de junio, si es que es esa la fecha en la que ustedes van a incrementar las pruebas, y en qué particularmente alcaldías ustedes tienen pensado atacar para poder comenzar esta reapertura debido a la tasa de contagios. ¿Cómo van a medir este incremento de pruebas? O sea, este grupo que encabeza Sectei hará el doble de pruebas de lo que está haciendo hasta ahora. Ese es el compromiso que tenemos con todos los demás que se van a sumar, pero nosotros haremos el doble de lo que hemos hecho hasta ahora, hasta llegar a, ya dije, a 110,000. Ahorita llevamos 40,000, de manera que todo se verá con el tiempo en el que nos pidan estar la jefatura de gobierno, que ella es la que está coordinando, la jefa de gobierno coordina a todo el equipo que conduce esta pandemia, que maneja el apoyo a los enfermos, el apoyo a la gente en general y la prevención también del contagio. Nos dirán los ritmos que necesitamos tener, pero sí vamos a hacer 3 veces más, ¿no? Prácticamente 3 veces más. Y insisto en la coordinación con otros grupos. Sí. Finalmente, ya nada más una puntualización. Estas pruebas que ustedes van a hacer son independientes a tengo entendido que el 5 de junio la Secretaría de Salud aportó a la Ciudad de México alrededor de 9,000 pruebas PCR para el diagnóstico. ¿Estas son independientes de esas 9,000 que les dieron?
Sí son extras, digamos, las 9,000 que nos dan son además de, es lo que yo les decía, que también el INDRE también participa en estos proyectos y nos van a dar, entiendo, 10,000 pruebas. Serían más, serían 10,000 pruebas, entiendo, a la semana. No sé el total, pero nos darán también, contribuyen con pruebas el INDRE. El INDRE le da pruebas a todo el país, ¿no? También a la Ciudad de México. Seguimos. Sería todo, gracias. Gracias. A ver, Gabriela Jiménez, de Canal 11. ¿Sí está Gabriela Jiménez? Sí. ¿Está el Canal 11? Sí, bueno, buenas Hola, tardes. Gabriela. Buenas Hola, tardes, Gabriela. doctora. Saludos a todos. Quisiera retomar lo que mencionaban, ¿en qué alcaldías estarían realizando estas pruebas de forma prioritaria? ¿Y cuál sería el protocolo para la detección de estas personas asintomáticas? ¿Cómo es que las estarían detectando? Bueno, primero vamos a trabajar en todas las alcaldías, con todas las alcaldías, y tenemos ya los resultados, que no los tengo a la mano, pero tenemos los resultados ya del número de positivos en cada caso y también la proporción respecto al tamaño de la población. Tenemos los datos ya para decidir dónde tenemos que poner mayor énfasis, por supuesto, pero vamos a trabajar con todas las alcaldías, evidentemente. Se me fue la otra pregunta, ¿cuál era? La de los asintomáticos. Pues si nosotros detectamos a alguien con síntomas y esta persona ha tenido contactos, porque todos los tenemos, por supuesto, con la propia familia, con amigos, o porque fuimos a algún lugar donde había más gente, entonces habrá que hacerle las pruebas a los contactos de la persona que ya tenemos indicado tiene el COVID, tiene el SARS-CoV-2. Entonces, a sus contactos, y se ha hecho esto, y estos contactos han resultado positivos a pesar de no tener síntomas. Entonces, tendremos que hacer una perspectiva de cómo lograr detectar también a los asintomáticos. Pero una manera directa es estudiando a los contactos de la gente a la que se le hizo la prueba en los diferentes hospitales y centros de salud, que antes me preguntó alguien esto, se toman muestras en todos los hospitales de la ciudad que tienen COVID, que son hospitales COVID o que son híbridos, y también en los centros de salud se toman muestras. Cuando se hace estudios de sus contactos, se encuentran a personas asintomáticas. Entonces, digamos que estas primeras pruebas se estarían realizando en hospitales COVID, hospitales híbridos y, digamos, estas zonas de riesgo. Mire, o sea, hasta ahorita se han hecho fundamentalmente toma de muestras en los hospitales y los centros de salud. Ahora tendrá que determinarse en dónde vamos a tomar muestras para ubicar en dónde puede haber algún brote, puede haber alguna presencia mucho más intensiva de SARS-CoV-2 y entonces detectarlo. Tenemos que determinar también esos lugares donde se van a tomar muestras, además de donde ya se toma, que es en hospitales y centros de salud. Ok, y también preguntarle, bueno, ahorita mencionaba que ya tienen unos puntos en donde ha habido más contagios y esto, ¿qué puntos serían estos? O sea, un punto importante, pero no es el único, es la SEDA, la central de abasto, que se está haciendo ahí, se hizo una intervención muy importante, porque ahí es un lugar donde van más o menos entre 400,000 y 500,000, o iban 400,000 personas al día. Entonces se hizo inmediatamente una intervención para buscar que no se acumularan esos números de gente y que además tuvieran la protección necesaria para entrar ahí. Se exige que se tengan cubrebocas, se exige también caretas y se está haciendo las pruebas a la gente que trabaja ahí. Por ejemplo, ese punto es importante por la frecuencia, por la alta cantidad de gente que trabaja ahí y que va a comprar ahí. Tendremos que buscar este tipo de lugares para prevención
del contagio. Ok, y ya nada más, por último, saber, por ejemplo, en la alcaldía de Iztapalapa y Gustavo Madero, que son las que han tenido más casos de contagio, ahí se destinaría un número mayor de pruebas, más o menos cuántas estarían destinando. No hemos hecho ese cálculo todavía. Yo decía antes que tenemos que ver ya en esta siguiente etapa, ver los resultados que tenemos, los institutos y también el resto de pruebas, como habrá que sumar las que ya mencioné del INDRE, del Seguro Social, etcétera. Tenemos que ver en dónde se localiza. Tenemos las frecuencias que, como señalas, hay en cada alcaldía, y entonces sí tendremos que aplicar un número mayor de pruebas, pero no sé cuántas, tendremos que definirlo en función de los datos que ya tenemos. Ah, ok. Gracias. Gracias, Gabriela. Stephanie Palacio, del Heraldo. Stephanie no está, parece. Entonces, Omar Díaz, de Publimetro. Hola, buenas tardes. Publimetro, perdón. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, Omar. Preguntarle, secretaria, en los informes diarios del gobierno capitalino, por ejemplo, el de hoy, señala que se han aplicado 42,000 pruebas. Preguntarle si estas 100,000 de las que hablan son estas mismas pruebas o son adicionales a las que va a tener la ciudad. O sea, 40,000 se aplican no nada o más se han para aplicado. este grupo, sino se aplican también, ya señalé, el Seguro Social, el INDRE, etcétera, ¿no? Entonces, 100,000 serían extras, evidentemente. O sea, estas 110,000 de las que habla son adicionales a las que ya ha aplicado la Ciudad de México solamente en los centros de salud. La jefa de gobierno habla que solamente en centros de salud de la ciudad se han aplicado al día de hoy 40,000 pruebas. 40,000, y nos faltaría para llegar, el resto serían, para llegar a 110,000, serían 70,000. Entonces, se van a aplicar 70,000 pruebas más. Las que contamos con ellas, más las que nos dé el INDRE, ¿sí? Ok, y en este sentido también preguntarle, las pruebas ya nos han dicho que en máximo no sé si entendí bien, máximo 1 día, 2 días ya están los resultados para poderle darle mayor celeridad a estos casos. Sí. Pues sí, están ayudándonos mucho los institutos que están trabajando en este proyecto para hacerlo más rápido, porque sí necesitamos la información de quién es positivo y inmediatamente aislarlo y atender también a hacer pruebas a sus contactos, ¿no? Ok, secretaria, le agradezco mucho. Buena tarde. Gracias. Pues me parece que no hay nadie más en la lista. Si quisiera, Daniela Vega, ¿quieres hacer una pregunta? Secretaria, ¿cómo está? Muy buena tarde. Daniela. Yo quisiera retomar la conferencia de la jefa de gobierno en la cual se habló de los protocolos para regresar a la nueva normalidad. En esa conferencia se hablaba de 114 centros de salud donde serían aplicadas estas pruebas masivas. Sí. Si nos puede confirmar si estas 110,000 pruebas sí serían aplicadas en estos centros de salud de los que se hablaba. Sí, o sea, en esos centros de salud, y además se seguirían aplicando en los hospitales. En ambos sitios, como se ha realizado hasta el momento. Sí, como se ha hecho hasta ahora. Sí. Muy bien. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias. Doctora, yo tengo una duda. Joana Flores, de Grupo ASIR. A ver, Joana. No sé si alguien me pudiera nada más aclarar. Mencionaba ahorita el doctor David que después de que se detecta un asintomático o un sintomático, en fin, se tiene que proceder clínicamente, pero en el caso del asintomático, ¿cómo se procede y en cuánto tiempo se le tiene que hacer una prueba nuevamente para ya descartar que ya no tenga el virus? ¿Cuánto tiene que pasar para hacerse esa prueba? ¿Y la prueba sería PCR o sería serológica? A ver, doctor Krsenovich. A ver, en ese caso, lo que se procede si no tiene ningún síntoma, y cuando hablamos de síntomas, hay que recordar que con este virus hay gente que no tiene síntomas y sin embargo está mal. Entonces, lo primero que hay que hacer es medirle su saturación de oxígeno, y no nada más es los síntomas que la persona refiere, sino también
datos objetivos como que cómo satura en relación al oxígeno. Si, por ejemplo, satura mal, se procede a hacer también exámenes de laboratorio que sirvan para medir si la persona está inflamada o no está inflamada, si tiene un proceso inflamatorio. Si satura bien y la persona no tiene un proceso inflamatorio, se le dan instrucciones de seguimiento en casa con datos de alarma. ¿Qué quiere decir datos de alarma? Que si empieza a aparecer fiebre o tiene cefalea o tiene otra sintomatología, entonces esa persona tiene que regresar a una evaluación. Y además, después de pasado un periodo de 2 semanas, también se le recomienda que acuda de regreso, aunque esté asintomático, a tomarse otro PCR para estar seguro que se negativizó o no. O sea, hay protocolos claramente diferenciados de qué hacer con el paciente asintomático, a diferencia de aquel que requiere otro tipo de intervención. De acuerdo, muchas gracias. Yo quisiera agregar algo que el doctor Kersenovic siempre nos dice, que mucha gente se espera a tener síntomas muy graves para ir al hospital. Y pues sí, ha recomendado, y tal vez lo pueda decir ahora él, que la gente vaya al hospital porque también se han salvado muchísimas vidas, muchísimas más de las que se han perdido se han salvado gracias a que la gente va a atenderse a un hospital. ¿Verdad, doctor? La atención en la parte inicial en forma temprana tiene mejor resultados que cuando la persona llega ya con la enfermedad avanzada. ¿Por qué? Porque esta enfermedad produce inflamación del pulmón. Y si una gente va en fase temprana y se le puede dar oxígeno a esa persona, si es que está saturando mal, esa medida por sí sola es más efectiva que el resto de las otras medidas. Entonces, sí hay protocolos específicos de manejo para cada uno de los casos, pero contestando su pregunta, sí, la persona que sale positiva tiene que regresar a ver que su prueba se haya negativizado. Doctora Rosaura, tengo una duda. A ver. Alberto de Capital CDMX, tengo una duda, doctora. Las pruebas adicionales de aquí a octubre entonces van a ser 70,000 para que a esa fecha den los 110,000. ¿Es correcto? Sí, pero solamente me refiero a las de este proyecto, que es un proyecto de SECTEI, pero hay otros, ¿no? Hay otros, pero que sumados de Seguro Social, pues a lo mejor dan algo comparable, sumados todos realmente, ¿no? Gracias, doctora. Sería todo de mi parte. Doctora, yo tengo una duda también, Kevin Ramírez, de la revista Es Cuánto, no sé si me lo permita. Kevin, sí. Muchas gracias. Bueno, preguntarle rápidamente, secretaria, sobre la fábrica de mascarillas N95 que está haciendo el gobierno capitalino con la UNAM. ¿Tener alguna información de cómo va esta producción? Pues ya se anunció que hace 10 días se entregó una parte, pero ¿nos puede detallar rápidamente cómo va? Sí, estamos entregando ya 10,000 mascarillas diarias y espero que aumente la producción. La verdad es que ha sido un éxito porque era muy complicado ya conseguir mascarillas N95, que son las mascarillas que utiliza el personal de salud. Entonces, estamos produciendo y vamos a aumentar la producción porque se requieren más, pero hasta ahorita hemos logrado atender las emergencias del material de las mascarillas que requieren los médicos de CEDESA particularmente. Sí. Perfecto, secretaria. Entonces nos indica que hasta ahorita hay 10,000 mascarillas ya entregadas por parte de la fábrica. No, hay más, 10,000 mascarillas diarias y ya tenemos más de una semana produciendo y se aumentará la producción. Yo espero que ya la semana que viene produzcan 20,000 diarias y así aumentando. Incluso hemos pensado en comprar más maquinaria porque realmente podríamos ser autosuficientes en mascarillas si ampliamos
esa fábrica, ¿no? Ya para no tener que importar, para que las pueda producir, para poder producir nosotros, ¿no? Para todos los médicos y médicas de la ciudad, ¿no? También para enfermeros y enfermeras. Pero vamos empezando ahorita con 10,000, que ya las estamos entregando a todos los hospitales, 10,000 diarias. Perfecto, entonces se puede decir que esta producción diaria se entrega obviamente diario, como usted lo comenta, o se entrega cada semana. ¿Cómo es el proceso de entrega para el gobierno, doctora? Estamos organizándonos y pues, la verdad que lo mejor sería entregar una vez a la semana. En este momento hemos entregado lo que tenemos y lo distribuimos entre todos para que de una manera más o menos equitativa, dependiendo del número de personas que tienen, del número de médicos, médicas, enfermeros y enfermeras. Pero tenemos que llegar a una entrega formal ya semanal. Estamos trabajando en ello. Perfecto, secretaria. Y preguntarle en este mismo ámbito, esta producción de mascarillas, ¿a qué instituciones se están entregando? Y si se puede analizar como estrategia de ayuda, entregar estas mascarillas a niños y jóvenes del sistema educativo, secretaria. Es que, mira, es muy importante decir esto, qué bueno que me lo preguntas, porque esas mascarillas son para el personal médico, que está trabajando con personas que tienen este nivel, esta posibilidad de contagio, que podría ser otro virus, no solamente el de COVID, pero son para personal médico. ¿Por qué? Porque tienen es una tecnología científica para protección de la gente que trabaja con los enfermos que tienen esta posibilidad de contagio. También estamos trabajando en un modelo para todo mundo, que no todos necesitamos tener una mascarilla que además es cara, que además puede ser también incómoda cuando la usas mucho tiempo, etcétera. Estamos trabajando en un modelo que ha estudiado también laboratorios de la UNAM, en particular de los institutos de física y geofísica, en el que hemos encontrado que si uno hace una mascarilla que tenga 3 capas, 3 de tela de poliéster, que todos tenemos acceso a tela de poliéster, si hacemos una mascarilla, que también ya hemos aprendido cómo se pueden hacer las mascarillas de uso común, con 3 capas de poliéster, tendremos una protección bastante adecuada, porque no estamos atendiendo pacientes con COVID. Y además, sí, recomendamos el uso en los lugares públicos o inclusive en la casa, si uno no tiene la posibilidad de aislarse de manera suficiente con 1,80 m o algo así, de 1,5 m al menos de separación, se pueden usar estas mascarillas caseras y se pueden hacer, como ya señalé, y eso lo hizo también el laboratorio de la UNAM, viendo la capacidad de filtración que tienen revisaron una cantidad de materiales enorme y encontraron que el poliéster es el que puede hacer la mayor filtración y por lo tanto protección. Yo la acompañaría con un uso de una careta, que también hemos hecho en colaboración, también lo ha hecho en colaboración con una empresa, la careta. Yo creo que en transporte público, si llevas la mascarilla y llevas una careta, vas bastante seguro, ¿no? Buenas tardes, secretaria. Buenas tardes. Gracias. Muchas Buenas gracias. tardes. Gracias, muy amable, secretaria. Gracias. Adiós. Secretaria, buenas tardes. Evangelina Hernández de W Radio. Es que, ¿qué hago? Evangelina Hernández de W Radio. Evangelina. Buenas tardes. Me gustaría preguntarle a los titulares de los institutos. Qué bueno que ya se van a incrementar el número de pruebas en la ciudad, pero me gustaría preguntarles a los doctores si esto no es algo tardío, porque desde el principio la OMS pues pidió pruebas y en la Ciudad de México pues se confió en este modelo Centinela y no se hicieron, que no se le dio seguimiento a los contactos y ya tenemos casi 4,000 muertos. Si me pueden dar su opinión los titulares de los institutos, por favor. Yo le puedo comentar que nosotros hemos hecho pruebas desde el inicio de la pandemia. Nos hemos adherido
como dijo ahorita la doctora Rosaura, al protocolo de Berlín, y hemos hecho pruebas en el instituto prácticamente a toda persona que llegaba en el sentido de la atención. Yo lo que creo que está pasando es que en la medida que aumenta la pandemia, pues se hace más necesario incrementar las pruebas de PCR. Lógicamente, al inicio de la pandemia, pues no se hacían tantas pruebas nosotros mismos en el instituto, pero conforme ha ido avanzando y llega la gente, hacemos más. Pero efectivamente, desde el principio, tenemos montada la prueba de Berlín, haciendo PCR a toda la persona que llegaba a buscar la atención. El INEGEM se unió a este esfuerzo de realizar pruebas a partir del 1 de mayo. De hecho, el 1 de mayo nosotros obtuvimos la certificación por parte del INDRE. Y desde el inicio, pues nosotros nos fuimos con la máxima capacidad que tenemos. Esa capacidad instalada y de personal que hace poder manejar entre 800 y 1000 muestras diarias. Actualmente estamos planeando también en expandir no tanto la infraestructura como tal, sino la contratación de más personal para poder procesar todavía más pruebas. Yo creo que, como bien dice el doctor Kersenovich, esta necesidad se ha ido incrementando conforme ha ido avanzando la pandemia. Ahora, somos solamente 2 instituciones las que estamos aquí, de las que participan en este proyecto que se inició por iniciativa de CEPTEI. El INEGEM fue invitado a través de la CEPTEI a incorporarse en este proyecto. Muchas gracias. Buenas tardes, soy Jonás López, reportero de Grupo Imagen. Solamente 2 aclaraciones, por favor. La primera es si nos pueden de manera concreta decir de qué va a servir hacer 70,000 pruebas a la ciudad, cuál es el objetivo de hacerlas. Y la segunda pregunta es, ¿todas las personas que quieran hacerse una prueba pueden ir al centro de salud y pedirla, o a quiénes se les van a aplicar estas pruebas? Bueno, estamos haciendo todo un proyecto de aplicación de estas pruebas, ya les comentaba, también con otros participantes. Aquí estábamos presentando el proyecto que encabeza CEPTEI, pero estamos trabajando también con el Seguro Social, el ISSSTE, etcétera, y se aplicarán un mayor número de pruebas, además de estas. Las personas que tengan síntomas pueden ir a alguno de los centros de salud y a los hospitales, y ahí se les tomará la muestra. Si lo hacemos en algún otro lado, lo anunciaremos. Pero si yo soy una persona que no tengo síntomas, pero por alguna razón, trabajo o cualquier razón, me entero que puedo estar en contacto con una persona, ¿puedo ir al centro de salud y solicitarla? ¿O solamente si ya estoy enfermo? Pues a mí me parece que tienen que ir a los centros de salud las personas que tengan síntomas. Porque además, pues tiene un riesgo ir a un lugar donde están los enfermos, ¿no? Pero no hemos pensado en hacer pruebas a todo mundo porque no sería imposible, ¿no? Tenemos que tener un protocolo inclusive para hacer las pruebas también. Gracias. Hasta luego. No, ya por eso dije que una felicidad, que digan los de los... Porque lo que dijo a lo mía, ¿no? Sí, pero